Bueno, buenas noches. Pues bienvenidos a la última clase de Fundamentos de Investigación. Entonces, la idea de esta clase es tratar de darle sentido a todo lo que realizamos durante el semestre. Entonces, ¿de qué nos vamos a hablar hoy? Pues de los principios epistemológicos de la administración. Nos vamos a tratar de encajar todo lo que vimos, todo el contenido que vimos dentro del campo o de la disciplina de la administración de empresas. Como ven, el video pues venía acompañado de una lectura, entonces básicamente lo que vamos a plantear acá es retomar los planteamientos de la lectura. Entonces, vamos a empezar recapitulando qué es la epistemología. Pues recuerden, la epistemología es la teoría del conocimiento, pero no de cualquier tipo de conocimiento, sino del conocimiento científico. La epistemología define qué es la ciencia y cómo se debe de hacer la ciencia. Todos los campos científicos tienen sus principios epistemológicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las ciencias o todos los campos que componen la ciencia tienen unas directrices, tienen unas teorías, tienen unas comunidades de personas que definen cómo se debe realizar esa ciencia. Entonces, todas las ciencias o todos los campos de científicos tienen unos estudios, unos objetos de estudios que son definidos. Entonces, por ejemplo, la biología pues lo estudia elementos específicos, eh, o sea, por ejemplo, las ciencias naturales, pues los elementos que son de la naturaleza, las ciencias sociales, los objetos que tienen que ser relacionados con la actividad humana, las ciencias formales, todas estas ciencias que son como abstractas, la matemática, por ejemplo, y cada una tiene unos objetos que van a estudiar. O sea, más o menos cada una delimita su campo y lo que va a estudiar. Y para ello tienen unas comunidades científicas, tienen unas teorías, tienen unos métodos. Entonces, dentro de todo esto, ¿dónde podríamos poner a la administración? Como les dije, tenemos unas ciencias naturales que estudian sobre todo los elementos que no están relacionados con la actividad humana, sino con la naturaleza, la física, la biología, la química. Y tenemos unas ciencias sociales que estudian toda la actividad que se relaciona o que es producida por nosotros, por las personas. También tenemos unas ciencias formales. Entonces, dentro de estos tres campos donde podríamos ubicar a la administración, pues dentro de las ciencias sociales. Pero ¿cuál sería el objeto de la administración o el objeto de estudio? Pues como muchos saben, el objeto de estudio de la administración, y como lo decía el autor, es la organización. ¿Cómo se entiende la organización? Pues es un sistema abierto que busca su supervivencia y crecimiento en el tiempo. Entonces vemos que si el objeto de estudio de la organización, la administración debe velar para que esta organización garantice su supervivencia y que crezca a la vez en el tiempo. Para ello, las organizaciones tienen unos objetivos o hay un diseño de objetivos a alcanzar, unos valores de misión para mantenerse y para cumplir con esto, para cumplir con la supervivencia y con su crecimiento. Entonces, dentro de todo esto, el administrador es el encargado de velar para que esos objetivos se cumplan y así se garantiza esa supervivencia y ese crecimiento. Ahí es donde hablamos del aspecto de la gerencia, que vendría siendo lo que realiza el administrador. Entonces, ¿qué implicaría la gerencia? Pues la visión, la misión, las metas de la organización, la creación de una estructura organizacional, obviamente el liderazgo, liderar, crear un modelo y las estrategias de negocio, los modelos de gestión, la cultura organizacional y obviamente hay que seguir y estar vigilando el desempeño de la organización. Entonces, para sintetizar, ¿qué podríamos decir que qué hace la administración de empresas o qué hace una administración? Pues el objeto disciplinar de la administración, retomando esta cita del documento que leímos de Mendoza. Entonces, el objeto de la disciplina son los procesos mediante los cuales se conduce a la gente en la organización hacia los fines institucionales. Esa sería como la razón de hacer de la administración.
Ve que esta definición nos incluye gente. Como nos incluye gente, pues obviamente nos está hablando que la administración se encarga de estudiar unos procesos que tienen el fin de llevar a un conjunto de personas que están ubicadas dentro de una organización a cumplir unos fines institucionales. Ya saben que esos fines institucionales van hacia la supervivencia y el crecimiento en el tiempo de esa organización. Entonces, ¿en dónde podríamos ubicar entonces a la administración? Como lo dijimos, es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque es producto de la actividad humana y busca, si más allá de la organización, pues la organización está compuesta por unos elementos y entre esos elementos uno de los más importantes son las personas. Entonces, la, eh, la administración se ubica dentro de las ciencias sociales, pero digamos que como tal no es una ciencia. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero digamos que tiene un cuerpo teórico. La administración como tal podríamos decir que es una disciplina, pero a la vez se nutre de otras disciplinas para darle una validez científica al mismo campo de la administración. Esto no quiere decir que sea malo. En ningún momento, cuando hablamos que hay unas ciencias, hay unas disciplinas científicas, esto es más que una división, por decirlo así, pero no es que unas sean más importantes que otras. Entonces, ¿de qué campo se nutre la administración? Pues obviamente de la economía, pues toda la teoría empresarial, de la teoría de mercados, los entornos económicos, la propuesta de finanzas. También se nutre o se ha nutrido ampliamente de la psicología para todo ese estudio de los liderazgos, de la salud psicosocial. La sociología también ha sido utilizada dentro de la administración, sobre todo para ver estos diseños de las estructuras organizacionales. La antropología podríamos decir que también ha impactado a la administración, sobre todo en el concepto de cultura organizacional. Y en los últimos años el tema de la comunicación también se viene dando muy fuerte con el tema de la comunicación organizacional y obviamente la matemática en todo el diseño estadístico, todo el diseño de mediciones que tiene pues una organización. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿La administración es ciencia o es disciplina? Pues como lo anticipé, podríamos decir que es una disciplina. ¿Por qué? Digamos que, como lo dijimos desde la epistemología, cada campo de científico tiene un objeto definido. Si bien la administración lo tiene, pero digamos que las ciencias, aparte de tener un objeto de estudio muy definido, muy claro, ellos construyen su propio cuerpo de conocimiento, lo que implica unas teorías y unos métodos aplicados a ese objeto. Ahora, la administración también tiene unas teorías, pero a diferencia de las ciencias, las disciplinas requieren tomar préstamos de otras ciencias, de otras disciplinas para nutrir su campo de trabajo. Entonces, como lo dijimos, la administración como disciplina ha requerido utilizar elementos de la economía, de la sociología, de la psicología para nutrir su campo de trabajo. Eso no quiere decir que sea malo. A partir de retomar esos elementos de otros campos, la administración también ha propuesto sus propias teorías y también sus propios métodos de trabajo. Entonces, ¿en qué se diferenciaría la ciencia a la disciplina? Pues básicamente estos préstamos, que las ciencias no requieren ir a otros campos para nutrirse. Ojo, que esta es una concepción un poco vieja y hoy en día esto de fronteras disciplinares y fronteras científicas es algo que se cuestiona mucho. Pero básicamente en la concepción clásica se piensa así, que las ciencias crean todo lo que se relaciona con su campo, mientras las disciplinas requieren ir a nutrirse de otros campos científicos. Pero no es que una sea mejor que otra, por decirlo así, son diferentes y cada una se ocupa de algo diferente. Entonces, la disciplina, en ese sentido, podríamos decir que la administración pues es una disciplina y una disciplina de acción. ¿Qué quiere decir con una disciplina de acción? Como lo planteaba el texto, es una disciplina que tiene unos fines específicos, concretos, es pragmática, busca lograr fines muy concretos. Como les digo, no es malo ser una disciplina. Hay muchas disciplinas que son extremadamente importantes. Entonces, dentro del campo de las disciplinas tenemos
todo lo relacionado con las ingenierías. Tenemos, por ejemplo, la medicina también, que se nutre de un montón de otros campos para dar cumplimiento a su fin. Y la comunicación, que hay otro debate que no se sabe o no se entiende si bien es una ciencia o una disciplina. Para mí también está en el campo disciplinar. Entonces, como dijimos, la administración, y como lo propone el documento, es una disciplina de acción que tiene unos fines concretos y busca solucionar unas problemáticas muy específicas. ¿Cómo nos definía acción el documento? Pues nos definía que la acción era una actividad colaboradora entre personas y una actividad creativa. Entonces es una disciplina de acción porque estamos buscando resultados. Por ejemplo, un resultado podría ser la productividad de las empresas, por así decirlo. O esto, que se garantizar que perduren en el tiempo y garantizar su crecimiento. También podría ser un resultado de la acción disciplinar de la administración. Básicamente lo que busca la administración como disciplina es desarrollar las organizaciones, no cambiarlas, sino el desarrollo de las organizaciones. Bueno, como dijimos, la administración como disciplina científica tiene un cuerpo teórico, que como ven la lectura nos da muchísimos ejemplos de teorías. Aquí no los voy a nombrar todos, como ustedes saben, yo no soy administrador de empresas, creo que ustedes como futuros administradores creo que saben más de esto que yo, pero de lo poco que yo sé, y retomando los elementos de la lectura, pues podríamos decir que hay una división entre el cuerpo teórico de la administración. Entonces, tenemos como una escuela convencional que sería como la parte de la teoría clásica, que básicamente pues la teoría clásica son los que establecen las bases de la administración como tal. Entonces, ¿en qué se centraba la teoría clásica? Pues en los procesos de producción, pero se le cuestiona que olvidaba a las personas que intervenían en esos procesos. Entonces se centraba solamente como en todo este tema de la producción y los procesos internos de las empresas. Entre esas personas, ¿a quién tenemos? Pues a Frederick Taylor, que fue pues es el pionero, el que propone como un proceso científico aplicado a la administración, buscando la eficacia pues de las organizaciones. Y tenemos sin duda como al que llevó esto a otro punto y es el que da pie para que todo inicie todo este campo de la administración, que sería Henry Fayol. ¿Qué le debemos como a Fayol o qué es la propuesta de Fayol como trascendental? Pues que propuso la estructura de las empresas como su división. Entonces la producción, las ventas, las compras, las finanzas y el campo que incluye personas. Y esto que es como considerado su principal aporte, que es la delimitación de las funciones de la administración, o sea, la planeación, la organización, la coordinación y el mando y el control. Aparte de esta escuela convencional, también tenemos, aparte de la teoría clásica, podríamos incluir dentro de este campo convencional a la teoría humanista. ¿Qué fue la teoría humanista? Pues unos científicos sociales que llevaron sobre todo elementos de la psicología al estudio de las organizaciones. Entonces, dentro de sus representantes como más característicos está Elton Mayo, un psicólogo. Y la importancia de Mayo es como que determinar que la productividad de las empresas o de las organizaciones iba más allá de las condiciones físicas de las personas que estaban ahí, sino que los elementos psicosociales también influían en esa productividad. Por otro lado, la lectura también nos presentaba unas escuelas alternativas o unas escuelas más actuales. Entonces, nos proponía la dimensión de resultados, que según la lectura buscaba la reducción de los costos y el mejoramiento de la producción. O sea, prioriza los procesos que conviertan a la organización en una entidad eficaz y capaz de competir en el mundo actual, en el mundo moderno. Y entre estos, pues podríamos, o yo retomé dos autores, Peter Drucker, que sin duda sería como el más representativo, que que estudia sobre todo, bueno, cómo las ventas, la rentabilidad, la responsabilidad social necesitaban ser consideradas dentro del panorama de la
organización. Además, formuló y propuso esto que es muy conocido en el campo de la administración, que es el modelo de la administración por objetivos. También, por ejemplo, tendríamos dentro de la propuesta de la lectura a Gary Hamel, que sobre todo se centra en está vivo todavía, se centra en este aspecto de los elementos de la psicología o elementos psicológicos y cómo influyen en la creatividad y en la competitividad de las organizaciones. Entonces, él trata como de relacionar la capacidad y la innovación como que mecanismos que garantizan la supervivencia de la organización en el mundo actual, o sea, en el mundo globalizado. O sea, como se centra en esos elementos de la creatividad y cómo influyen esto en la capacidad de innovación en las empresas. Entonces, aquí tenemos unas escuelas pues ya definidas en el campo de la organización, como decíamos, en el campo de la epistemología requerimos que más allá de que sea ciencia o que sea disciplina científica, necesitamos que estas disciplinas o ciencias elaboren unas formas de cómo se debe hacer la ciencia a través de unas teorías y unos métodos. Entonces aquí ya vemos que la administración como disciplina científica tiene una serie de teorías, son muchas más, yo solamente estoy nombrando algunas que nombraba la lectura que vimos. Pero en el campo metodológico, si bien la administración se podría ubicar dentro del campo de las ciencias sociales, su influencia ha sido más afín hacia el paradigma empírico-analítico, el positivista que ya vimos. Ojo, no quiere, el paradigma positivista está presente en casi todos los campos científicos, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Es más común en los que se utilice o que sus métodos hayan determinado más a las ciencias naturales, pero dentro de las ciencias sociales hay corrientes muy fuertes del positivismo. Por ejemplo, la sociología inicia siendo una corriente positiva y pues ha ido transformando. Entonces, dentro de las metodologías de la administración, podemos decir que priorizan o hasta ahora el paradigma empírico-analítico, o sea, los métodos cuantitativos. O sea, podemos decir que la administración predomina esta concepción que mide y cuantifica la realidad. ¿Y qué realidad estamos hablando? No toda una realidad, sino una realidad muy específica que sería la realidad de una organización concreta. En la actualidad, cada vez se viene implementando más elementos del otro paradigma, del paradigma interpretativo, para el estudio de las organizaciones. Entonces podemos ver que se empieza a hablar mucho del concepto de comunicación organizacional, se empieza a utilizar mucho un elemento que se llama el estudio de caso, un método que se llama el estudio de caso para estudiar todo lo relacionado con la organización. Por ejemplo, se empieza a aplicar otro método propio de la antropología para estudiar el campo de la cultura organizacional, esto se llama la etnografía. Entonces vemos que si bien se sigue priorizando los elementos cuantitativos, los métodos cuantitativos y el enfoque empírico-analítico, el paradigma empírico-analítico, pues cada vez en la actualidad empiezan a llegar más como estudios y concepciones de la administración planteadas desde el otro paradigma. ¿Qué podríamos decir? El carácter que define o los caracteres que definen la disciplina de la administración, pues podríamos decir que primero, pues que la administración es un campo de acción que interviene en los sistemas y en los procesos de organización. Además tiene un carácter finalista, eso queremos decir que tiene unos fines muy específicos que se ligan a la misión, objetivos y visión de la organización. Tiene un carácter normativo, ¿qué quiere decir? Que todas las acciones que se tomen dentro de la organización son planificadas, no es algo que surge de la nada, surge del estudio previo. ¿Y qué estudio es ese previo? Pues es el estudio para conocer la realidad. ¿Y a qué realidad nos referimos? Pues la realidad de las organizaciones.
Obviamente tiene un componente social, pues que son las personas que están ahí presentes. Por eso, y ese es el carácter que hace que la administración se pueda ubicar, por ejemplo, dentro de las ciencias sociales, al igual que, por ejemplo, que la economía, porque son producto de la actividad humana. Y tenemos esta característica que la administración se apoya de otras disciplinas. Además, contiene un cuerpo teórico, como lo acabamos de ver, unas escuelas de pensamiento dentro de ese cuerpo teórico, digamos, unas comunidades científicas que serían esas escuelas de pensamiento, que tienen unos debates que hasta el día de hoy son vigentes entre ellos. O sea, no es que, como lo sabíamos, como lo hemos visto, dentro de las ciencias, cada escuela de pensamiento eh, impone una idea de cómo se debe hacer la ciencia. Entonces, aquí hay unos debates. Por ejemplo, en la actualidad se cuestiona mucho en el campo de la administración toda la teoría clásica por olvidar el componente de las personas. Y digamos que los resultados que han obtenido estas escuelas de pensamiento, sus propuestas, también han llevado a influir a otras disciplinas o han impactado otros campos disciplinares o científicos. Entonces, ¿cómo podríamos sintetizar todo esto? Pues tenemos la administración de empresa. La administración. La administración es una disciplina de acción que parte de un conocimiento de una realidad específica. ¿Qué realidad nos referimos acá? A una organización. Dentro de esa organización también tenemos unas personas, obviamente un componente social. No podemos desligar a esta organización de las personas. Sería un error no reconocer la importancia de las personas dentro de las organizaciones. Por lo tanto, si necesitamos conocer esa realidad específica de la organización, también necesitamos conocer a las personas que están ahí. Todo esto, ese conocimiento de esa realidad del componente social, nos lleva a una planificación. Por ende, no podemos crear nada dentro del campo de la organización que no sea a partir del conocimiento de esa realidad, o sea, no surge de la nada, todo es planificado. Eso nos da la creación de una misión, una visión, unos objetivos, unas metas organizacionales. Por otro lado, tenemos a la administración como un cuerpo teórico, o sea, tiene todo un cuerpo teórico, como lo vimos, unas escuelas de pensamiento que podríamos también denominar como unas comunidades científicas dentro de ese cuerpo teórico que se apoyan de unas disciplinas, como lo vimos, de la economía, de la sociología y de la psicología. Y todo esto, esas escuelas de pensamiento que también se apoyan de otras disciplinas, de otras ciencias, generan unas propuestas. Entonces, vamos a ver que tanto esta rama de aquí de disciplina de acción y de cuerpo teórico nos llevan a qué? Pues al objeto de la disciplina, objeto disciplinar, que son los procesos mediante los cuales se conduce a la gente de una organización hacia a conseguir unos fines institucionales. Entonces, más o menos yo podría decir que este gráfico nos daría las características epistemológicas de la administración de empresas. Entonces, todo lo que vimos en el semestre es más o menos para darle sentido a este aspecto. ¿Cómo podríamos ubicar a la administración de empresas dentro del mundo de las ciencias? Y para que ustedes tengan claro cuál es el objeto de estudio de ustedes como administradores de empresas y cómo poder ubicar todo esto de los paradigmas que vimos, de las propuestas del conocimiento, de las concepciones de las realidades dentro de su campo, que es la administración de empresas. Bueno, con esto concluimos. Como ven, todo lo que estamos planteando es con base a esta lectura que me pareció una muy buena lectura. Se ve que la persona que escribió es una persona que conoce del mundo de la ciencia en general. Y espero que haya como quedado claro pues todo el tema epistemológico llevado al campo de la administración. Entonces, con esto terminamos las clases magistrales. Nos vemos la próxima semana para darle el cierre al curso. Espero que todo siga muy bien.